Michael Dubke es un empresario que terminó de asistente político. Le gusta la política. Desde la década de los 80 se ha acercado a la política. Llegó a ser el director de comunicaciones de la Casa Blanca durante el mandato de Donald Trump. Ana, agradeciendo al señor Dubke su presencia en la W, quiero recoger la inquietud del último oyente. ¿Quién le conviene más o quién podría hacer más por regresar la paz a Oriente Medio? ¿La señora Harris o el señor Trump? Good morning, Mr. Dubke. Thank you very much for your time today at W Radio. Thank you so much for having me. In your opinion, who could do more to return the peace towards the Middle East? Kamala Harris or President Trump, former President Trump? Well, I think that the answer to that is fairly clear. If Harris is elected, we're going to have more of the same in terms of the Biden administration's very chaotic treatment towards Israel and the Palestinians. And I think if we have Donald Trump as the next president, we're more likely to see him force a settlement in the conflict. So it's 4 more years of the same, or absolutely more opportunity for peace under Donald Trump. Él señala que la respuesta a eso es clara. Nos dice que si Harris llega a ser elegida, pues sería mucho más de lo mismo. Nos dice que la administración Biden ha sido muy caótica en el tratamiento que le ha dado al tema de Israel y los palestinos. Entonces señala que si tenemos a Donald Trump como el próximo presidente, va a haber, digamos, un acercamiento mucho más cercano a un acuerdo en el conflicto. Entonces son 4 años más de lo mismo con Kamala Harris o una oportunidad de paz con Donald Trump. Si Kamala Harris llega a ganar estas elecciones, ¿cree usted que Donald Trump aceptará los resultados? If Kamala Harris ends up winning the elections based on the Electoral College votes, do you believe that Donald Trump is going to accept the results? I think that he will eventually accept the results if that happens, but we will have it. I expect that we will not know until later in this week as to who has won each of the individual states because of the way they count the votes. It's going to be a long process, but eventually, as long as it is a fair process, he will accept the results. ¿Cree que sí, que eventualmente va a aceptar los resultados si ese es el escenario y si eso llega a pasar? Nos dice que él no cree que los resultados se sepan sino hasta más adelante en esta semana, a finales de esta semana, porque el proceso de cortar los votos en cada estado de manera individual es bastante largo, es un proceso bastante largo. Entonces nos dice que él lo va a aceptar si pues se da unas elecciones justas. Grace, él trabajaba en el equipo de comunicaciones de Trump y a veces uno ve al expresidente y piensa que sí, de repente lo que ata o lo que le gusta a sus seguidores es que él se sale del prompter, él dice lo que va pensando, pero esto desde un punto de vista de comunicaciones, como jefe de comunicaciones, ¿no es un dolor de cabeza no saber qué va a pasar o qué va a decir? Mr. Dubke, you worked in Trump's communications department, and perhaps one of the things that Trump's followers like is that he improvises. He doesn't use a prompter. He goes with whatever he's feeling to an extent. But isn't this a headache for a communications team when you're dealing with all of this and you have a candidate that, you have a speech written down, but he might go off script? Of course, it's a headache, but that is part of the fun of working with Donald Trump. I think at the end of the day, we need to remember that he was an entertainer, and when he's in front of a live crowd, he does go off script. And from a communication standpoint, you always want your principal, your executive, to stay on message. You never get that with Donald Trump. But that's part of the bargain with Donald Trump. Pues claro que es un dolor de cabeza, pero siente que es la parte divertida de trabajar con Donald Trump. Cree que al final del día, pues eso es lo que él hace cuando está con un público grande o enfrente de un público grande, pues se sale del libreto. Entonces, desde el punto de vista de las comunicaciones, pues es complicado, pero lo importante es quedarse con el mensaje o ese mensaje que va a transmitir el mandatario. Y pues, aunque nos dice que es un reto, es la parte divertida de trabajar con él.
Quisiera preguntarle desde Washington, ¿le preocupa la retórica de Donald Trump contra la población hispana? Does it concern you that, the message that Donald Trump is sending towards the Hispanic community? Well, there's a difference between the message of Donald Trump and those who were trying to entertain a crowd, which was just an off-putting joke about Puerto Rico. There's a big difference between those two. What Donald Trump is offering the Latino community is especially for those who have emigrated to the United States through the legal process, to say that is the proper way to emigrate to the United States, and and we will protect your rights. But for those who have entered the country illegally, amongst Latinos in the United States, they view that as, if we did it the right way, why shouldn't everybody else? Pues él nos responde que hay una diferencia en el mensaje que hace Donald Trump con respecto a los latinos, a la población hispana, y nos dice que hay una gran diferencia entre lo que dice Trump y también de un comentario que hace una persona que simplemente trata de entretener a un público con un chiste relacionado con Puerto Rico. Nos dice que lo que le ofrece Donald Trump a los latinos es pues el mensaje claro de que todas esas personas que entren legalmente a los Estados Unidos, que cumplan con ese proceso legal y entren de la manera adecuada a los Estados Unidos, pues se les va a proteger los derechos, mientras que esa persona pues que entre ilegalmente pues no será bienvenida, porque si no el mensaje sería de si ellos lo hacen, nosotros ¿por qué no? Quisiera regresar al tema anterior sobre el Medio Oriente. La vicepresidenta Harris está en dos anuncios políticos muy diferentes con relación a este tema. En Pennsylvania, la vicepresidenta Harris ha tomado una postura muy pro-Israel. En sus anuncios políticos en Michigan, donde hay una población árabe muy grande, ha tomado otra postura pro-Palestina. Usted, como experto en comunicaciones, ¿cree que eso es un mensaje efectivo o contradictorio? Let's speak a bit about the subject we were speaking about before, and it's the policy, the way that Kamala Harris is looking at the conflict in the Middle East. To one of our panelists today, he believes there's a difference in message. In Pennsylvania, she sounded more like she was favoring Israel, like she was pro-Israel's point of view. But then in Michigan, she was more showing a message more of a pro-Palestinian point of view. Do you believe that sending these two different messages is effective as a mediums of communication in this point of the campaign? So my Spanish is not very good, but I understood your panelist's question, and I think he is spot on with this question. Is it effective to say one thing to one group and the exact opposite to the other? As long as the other group doesn't find out, it's effective. But this is my point about their policy, about the Democrats' policy towards Israel. They cannot make up their mind. And she is using this issue for political expediency rather than trying to find long-lasting peace in the Middle East. And that's the part that is most disturbing. Pues nos dice que entendió parte de la pregunta y nos dice que esa, digamos, estrategia de Kamala Harris podría ser efectiva de cierta forma si cierto público no se da cuenta que le están mandando el mensaje contrario a otro sector de la población. Nos dice que en ese sentido podría resultar efectivo, pero nos dice que ese precisamente es el punto, y es que la administración actual no se puede aclarar o no puede enviar un mensaje claro de qué es lo que va a hacer con Medio Oriente y cuál es su política de paz en Medio Oriente. Nos dice que por eso es tan complicado el mensaje que está llevando esta administración y pues la campaña Harris. Buenos días. Quería hacerle una pregunta acerca de lo que le preguntaba anteriormente de la disciplina de Donald Trump, o la falta de disciplina de Donald Trump en su mensaje. Y en días recientes vimos como en un rally dijo que él protegería a las mujeres así ellas lo quieran o no, en contra de lo que sus asesores le habían sugerido. ¿Cree usted que esta disciplina es importante para tener un liderazgo estable en el país? In terms of, we were speaking before about the discipline from Donald Trump's point of view.
You were mentioning that, he goes off script, and then recently he said some comments about that he would protect women even if they want them or not. Is it necessary to have that discipline to, commit to what you're going to say in order to be a good leader? Well, it's hard. In order to the best way to be a leader is to be very clear about your messaging. And I think a lot of what he says revolves around a central premise, which is that there is violence in the country, and we need to do a better job of protecting citizens, whether they be men or women, to that violence. So he uses different examples in order to illustrate the central point that we need to not defund the police, but to assist the police in protecting innocent citizens. And I think that's the part where Donald Trump differs from most politicians. He'll use different examples to get to the same central point. Well, thank you so much for your time in W Radio, Mr. Michael Dubke. It's been a pleasure having you today in our show. Thank you so much. Pues nos dice que la mejor manera de liderar es enviar un mensaje bastante claro y saber muy bien lo que se está diciendo, y pues él siempre se mueve alrededor de una misma premisa, una premisa central, que es la violencia en el país, cómo se debe hacer un mejor trabajo para proteger a los ciudadanos, ya sean hombres y mujeres, de esa violencia, y usa esos ejemplos para ejemplificar el punto central que tiene. Y pues cuando habla de no quitarle fondos a la policía, pues él busca más bien el enfoque de asistir a la policía para que puedan proteger a los ciudadanos inocentes, y pues lo que diferencia a Donald Trump de los otros es que usa esos ejemplos para llegar a un mismo punto, y ese es el tema de la violencia en el país.